Desde el principio de los tiempos, el universo estaba en perfecta armonía. Dios, el Creador Supremo, había formado un reino celestial lleno de belleza y esplendor. Entre los seres más sublimes que habitaban este reino estaba Lucifer, un ángel de luz, un querubín protector, dotado de una belleza incomparable y una sabiduría extraordinaria. Era admirado por otros ángeles y tenía un lugar especial junto al trono de Dios. Pero en su corazón nació un pensamiento que cambiaría el destino del cosmos para siempre. Lucifer comenzó a preguntarse por qué debía servir cuando él mismo era glorioso. Poco a poco, el orgullo empezó a crecer en su interior. Quería más que ser un siervo, anhelaba un trono propio, deseaba estar por encima de los demás, incluso por encima de Dios. Fue entonces cuando la semilla de la rebelión se plantó en su corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, Isaías 14:13. Este pensamiento lo consumió, y no tardó en compartirlo con otros ángeles. Convenció a una tercera parte de ellos de que Dios no era justo, que había otra manera de gobernar el universo y que juntos podrían establecer un reino sin restricciones. Poco a poco, la armonía celestial se vio amenazada. Pero Dios lo sabía. Nada escapa a su conocimiento. Sin embargo, en lugar de destruir a Lucifer de inmediato, permitió que su rebelión siguiera su curso. Aquí surge la gran pregunta: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no eliminó el mal antes de que se extendiera? La respuesta es más profunda de lo que imaginamos. Esta es la historia de la primera gran batalla, el origen del mal y la razón por la que el conflicto entre el bien y el mal aún continúa. Pero esto es solo el comienzo. La rebelión de Lucifer cambiaría la historia del universo, y su destino aún no estaba sellado. El origen del mal comenzó con la rebelión de Lucifer, el ángel que quiso ser como Dios. Descubre cómo su caída cambió el destino del universo y lo que esto significa para la humanidad. La rebelión en el cielo había comenzado. Lucifer, el ángel de luz, ya no era el mismo. Su corazón se había llenado de orgullo y ambición. Sus palabras encantaban a muchos, y su discurso prometía un futuro diferente, un reino sin leyes, donde cada uno pudiera decidir su propio destino. No tardó en convencer a una tercera parte de los ángeles para que lo siguieran en su desafío contra Dios. Pero lo que Lucifer no esperaba era la respuesta divina. El cielo, que antes era un lugar de paz y armonía, se convirtió en un campo de batalla. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, se puso de pie. Su voz resonó con autoridad: ¿quién como Dios? No había espacio para la rebelión en el reino celestial. Los ejércitos de ángeles leales a Dios se prepararon para luchar contra Lucifer y sus seguidores. La batalla fue feroz. Los cielos se estremecieron con el sonido del conflicto. Rayos de luz y fuego cruzaban los espacios celestiales mientras ángeles caídos y fieles chocaban en una lucha sin precedentes. Miguel, con la fuerza y la justicia de Dios, dirigió el ataque contra Lucifer. El enfrentamiento entre ambos fue colosal. El querubín caído se resistía, pero la victoria no estaba de su lado. Finalmente, Lucifer fue derrotado. Junto con sus seguidores, fue expulsado del cielo. Ya no tenía lugar en la presencia de Dios. Su caída fue como un relámpago, descendiendo a un nuevo destino, la tierra. Pero su historia no terminaba allí. Dios le permitió existir, pero ya no como Lucifer, el ángel de luz, sino como Satanás, el adversario, el enemigo de Dios y de la humanidad. Su odio se convirtió en su única razón de ser, y su nuevo objetivo era destruir todo lo que Dios había creado. La guerra en el cielo había terminado, pero una nueva batalla estaba por comenzar. La guerra en el cielo terminó con la caída de Lucifer, pero su batalla contra la humanidad apenas comenzaba. Descubre cómo el enemigo de Dios sigue influyendo en el mundo hasta el día de hoy. La tierra estaba vacía,
desordenada, esperando la mano del Creador. Y Dios, con su infinito poder, comenzó su obra. Separó la luz de la oscuridad, formó los océanos, levantó montañas y llenó el mundo de vida. Todo estaba en perfecta armonía. Pero lo más maravilloso de su creación aún estaba por llegar, el ser humano. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así nació Adán. Luego, de su costado, creó a Eva, la mujer que sería su compañera. Los colocó en el jardín del Edén, un paraíso donde reinaba la paz y la presencia divina. Dios les dio un solo mandato: podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero en las sombras, Satanás observaba. Caído, humillado y consumido por su odio, su único deseo era destruir la obra de Dios. Si no podía gobernar el cielo, reinaría en la tierra. Entonces ideó su plan. Si lograba hacer que el hombre desobedeciera a Dios, podría corromper su corazón y separarlo de su Creador. Tomó la forma de una serpiente astuta y se acercó a Eva. Con palabras suaves y engañosas, sembró la duda en su corazón. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto?, preguntó con malicia. Eva, sorprendida, respondió: Podemos comer de todos los árboles, menos del que está en medio del huerto. Dios dijo que si comemos de él, moriremos. Pero la serpiente sonrió. No moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como él, conociendo el bien y el mal. Fue entonces cuando Eva miró el fruto y vio que era hermoso. Tomó de él, comió, y luego se lo dio a Adán. En ese instante, la humanidad cayó en la trampa de Satanás. El pecado había entrado en el mundo. La comunión con Dios se rompió, y el destino de la humanidad cambió para siempre. Satanás engañó a la humanidad en el Edén, y su plan de destrucción sigue activo hasta hoy. Descubre cómo la caída de Adán y Eva cambió el destino del mundo. El momento más trágico de la historia había ocurrido. Adán y Eva, quienes habían sido creados para vivir en armonía con Dios, ahora sentían algo que jamás habían experimentado: vergüenza y miedo. Se escondieron entre los árboles del Edén, temerosos de enfrentar a su Creador. Pero Dios, que todo lo sabe, descendió y los llamó. ¿Dónde estás? Las palabras divinas resonaron en el aire. No era un grito de condena, sino de amor. Dios sabía lo que habían hecho, pero aún así, les daba la oportunidad de confesar. Y aquí es donde comienza la verdadera batalla entre el bien y el mal. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Antes de continuar, te hago una pregunta importante: ¿sabías que la estrategia de Satanás sigue vigente hoy en día? ¿Que el mismo engaño que usó en el Edén sigue atrapando a millones de personas? Si quieres descubrir toda la verdad y conocer cómo Dios nos dio un camino de salvación, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Campana, no dejes que el enemigo te mantenga en la oscuridad. Dale like, pulgar hacia arriba y sigamos juntos este viaje increíble. Ahora bien, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Pero el pecado ya había sido cometido. La consecuencia era inevitable. Dios maldijo a la serpiente, anunciándole que un día su cabeza sería aplastada por la descendencia de la mujer. A Eva le dijo que su dolor en el parto aumentaría, y a Adán que la tierra se volvería difícil de cultivar. El pecado lo había cambiado todo. Dios, en un acto de amor, sacrificó un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Este fue el primer sacrificio, un símbolo del precio del pecado. Luego, fueron expulsados del Edén. Pero antes de irse, Dios les dejó una promesa: un Salvador vendría un día para redimir a la humanidad. El mundo nunca volvería a ser el mismo. El pecado trajo maldición, pero Dios nos dejó una promesa de redención. No te pierdas el siguiente capítulo de esta impactante historia.
Suscríbete ahora y descubre la verdad que cambiará tu vida. Nunca olvidaré aquel día. Desde que nacimos, mis padres nos hablaron del Edén, de cómo caminaron con Dios, de la belleza del paraíso perdido. Pero también nos hablaron de la caída, de la desobediencia, del pecado que nos separó del Creador. Mi hermano Abel y yo crecimos conociendo a Dios, cada uno en su labor. Él pastoreaba ovejas, yo trabajaba la tierra. Ambos sabíamos que debíamos ofrecer sacrificios al Señor. Pero algo salió mal, muy mal. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la mía. Sentí rabia, dolor, enojo. ¿Por qué? ¿Por qué mi sacrificio no fue aceptado? Dios me habló, me advirtió. Caín, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Pero no lo escuché. La envidia ardía en mi pecho como un fuego incontrolable. Miraba a Abel y sentía que su sola presencia me recordaba mi fracaso. Lo llamé. Ven, salgamos al campo. Él vino. Me miró con la misma paz de siempre, con esa inocencia que tanto me enfurecía. Y entonces, lo hice. Mis manos quedaron manchadas de sangre. La tierra, que yo trabajaba con esfuerzo, ahora bebía la vida de mi propio hermano. Pero no pensé en las consecuencias. Hasta que lo escuché. ¿Dónde está tu hermano Abel? Mi corazón se detuvo. Era Dios. Intenté evadir la pregunta, pero ¿cómo ocultarle algo al Creador? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?, respondí, con el miedo ahogándome. Entonces, su voz resonó como un trueno. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El castigo fue inmediato. Fui maldito, condenado a vagar sin descanso. El suelo ya no me daría fruto, el trabajo sería aún más duro. Pero incluso en mi condena, Dios tuvo misericordia. Me puso una marca para que nadie me matara. Me alejé, solo, sin hogar, sin familia, sin perdón. El primer asesinato de la historia nos muestra el peligro del pecado y el juicio de Dios. ¿Qué otras historias bíblicas revelan lecciones impactantes? Suscríbete y descúbrelo. El mundo avanzaba, pero el peso de mi pecado nunca me dejó en paz. Vagué por tierras desconocidas, lejos de la presencia de Dios. Me asenté en una ciudad y tuve descendencia, pero la maldición seguía sobre mí. Dios no estaba en mi vida. Mis hijos y los hijos de mis hijos crecieron, formando pueblos y ciudades. La humanidad se multiplicaba, pero en lugar de buscar a Dios, se sumergió en la oscuridad. Generación tras generación, la maldad aumentaba. Los hombres eran violentos, orgullosos, injustos. Pero había un linaje distinto. Los descendientes de Set, el hijo que Dios le dio a Adán tras la muerte de Abel, seguían buscando a Dios. De su línea nació Enoc, un hombre justo. Dicen que caminó con Dios, y que un día, simplemente desapareció. Pero yo veía otra realidad. Los hijos de Dios comenzaron a mezclarse con las hijas de los hombres. La corrupción se extendió. Los pensamientos de los hombres eran perversos todo el tiempo. Dios veía la maldad y su corazón se entristecía. Y entonces lo escuché. Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. El juicio estaba cerca. Dios no soportaría más la maldad. Pero en medio de toda la corrupción, hubo un hombre que halló gracia ante sus ojos, Noé. Dicen que Dios le habló, que le dio instrucciones para construir un arca, que le advirtió sobre un diluvio que arrasaría con todo. Muchos se burlaron de él, pero yo supe que era verdad. Había visto el juicio de Dios en mi propia vida. Y esta vez, no habría escapatoria. La corrupción de la humanidad trajo el juicio de Dios, pero también la esperanza de salvación. ¿Cómo terminó esta historia? Suscríbete y descúbrelo en el siguiente capítulo. Todo estaba decidido. Dios había hablado, y el fin de la humanidad estaba cerca.
El pecado de los hombres había llegado a su límite y solo quedaba una salida, la destrucción total. Pero en medio de la maldad, Dios vio a un hombre justo, Noé. Dios le ordenó construir un arca, una embarcación gigantesca, capaz de soportar la tormenta más feroz jamás vista. Noé no lo dudó. Tomó su hacha, su martillo y comenzó la obra. Los días pasaban, los meses y los años. Las personas se burlaban de él. ¿Para qué un barco tan grande en tierra seca? Se reían, lo llamaban loco. Pero Noé siguió, obedeciendo a Dios. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada tablón colocado, un recordatorio de que el juicio se acercaba. Dios le dio instrucciones claras: construye el arca con madera de gofer, divídela en compartimientos, cúbrela de brea por dentro y por fuera. Tendrá 3 niveles, una puerta y una ventana en la parte superior. Noé obedeció, y cuando el arca estuvo lista, Dios le hizo una nueva instrucción. Reúne a los animales, de cada especie, macho y hembra, y llévalos al arca. Lleva provisiones, porque la tormenta durará 40 días y 40 noches. Los cielos se oscurecieron. Algo estaba por suceder. El día del juicio se acercaba. El arca estaba lista, pero ¿estaba la humanidad preparada para enfrentar el juicio de Dios? Descubre lo que pasó después. Suscríbete y sigue esta impactante historia bíblica. El momento había llegado. El cielo se tornó oscuro, el viento se detuvo y un silencio aterrador cubrió la tierra. Noé, su familia y los animales estaban dentro del arca, pero afuera, la gente aún se burlaba. Entonces, ocurrió lo impensable. Una gota cayó del cielo. Luego otra. Y otra. Pronto, miles de gotas golpeaban la tierra con fuerza. La lluvia comenzó a caer sin cesar. Pero eso no fue todo. Las fuentes de los grandes abismos se rompieron. Desde el suelo, enormes torrentes de agua surgieron con un estruendo aterrador. Ríos desbordados, montañas cubiertas por la corriente, casas arrancadas de sus cimientos. La gente gritaba. Corrieron buscando refugio, pero era demasiado tarde. Subían a los techos, se aferraban a los árboles, pero el agua seguía subiendo, sin detenerse. Desde el arca, Noé y su familia escuchaban los gritos, los golpes en la madera. Pedían entrar, pero la puerta ya estaba cerrada. Dios mismo la había sellado. Los días pasaron y el agua cubrió la tierra por completo. Todo desapareció. No quedó nada, excepto el arca, flotando en la inmensidad de un mundo ahogado. 40 días y 40 noches llovió sin cesar. El juicio de Dios había sido cumplido. Dentro del arca, el silencio era pesado. Noé observaba la interminable extensión de agua a su alrededor. La tierra que conocían había desaparecido. Ahora, solo quedaba esperar. El diluvio fue un juicio implacable, pero ¿qué ocurrió después? ¿Hubo una nueva esperanza? No te pierdas el próximo episodio y suscríbete para conocer toda la historia bíblica. El mundo que conocíamos había desaparecido. Por 40 días, la lluvia no cesó y el arca se mecía sobre un océano infinito. No había tierra, no había vida, solo agua y silencio. Los días pasaban y la incertidumbre crecía. ¿Cuánto tiempo más estaríamos aquí? ¿Acaso Dios nos dejaría a la deriva para siempre? Pero entonces, el viento comenzó a soplar. Las aguas empezaron a descender. Era una señal. Dios no nos había olvidado. Semanas después, el arca golpeó algo sólido. Nos asomamos y vimos picos de montañas emergiendo del agua. Habíamos encallado en el monte Ararat. Por fin, la tierra estaba regresando. Pero aún no era seguro salir. Esperamos más días, hasta que Noé tuvo una idea. Tomó una paloma y la soltó. La vimos volar sobre las aguas, pero pronto regresó.
No había encontrado dónde posarse. Esperamos 7 días más. Otra vez, Noé soltó la paloma. Esta vez, regresó con algo en su pico. Una hoja de olivo. El mensaje era claro, la vida estaba volviendo. 7 días después, Noé liberó a la paloma una última vez, y esta vez, no regresó. El agua se había retirado lo suficiente. El momento de salir estaba cerca. Entonces, Dios habló. Sal del arca, tú y toda tu familia. Deja que los animales vuelvan a la tierra y multiplíquense. El suelo estaba húmedo, pero ya podíamos caminar sobre él. Respiramos hondo. Por fin, habíamos sobrevivido al juicio de Dios. Noé hizo lo primero que su corazón le dictó, levantó un altar y ofreció sacrificios en gratitud. Y en ese momento, Dios hizo una promesa. Una alianza eterna. La espera terminó y Dios hizo una promesa eterna. ¿Cuál fue el pacto entre Dios y la humanidad? Descúbrelo en el próximo capítulo y suscríbete para no perderte esta historia bíblica. Cuando finalmente salimos del arca, sentimos la tierra firme bajo nuestros pies. El aire era fresco, el cielo se despejaba y, por primera vez en mucho tiempo, hubo paz. Lo primero que hicimos fue agradecer a Dios. Noé levantó un altar con piedras y ofreció sacrificios. El humo ascendió al cielo, y Dios lo recibió con agrado. Entonces, Dios habló. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Aunque la humanidad sea imperfecta, la creación seguirá. Era una promesa, una nueva oportunidad para la humanidad. Y Dios dejó una señal para recordarla. Un resplandor apareció en el cielo. Los colores se mezclaban en una hermosa curva luminosa. Era el primer arco iris. Nos quedamos asombrados. Nunca habíamos visto algo así. Dios continuó. Este será el símbolo de mi pacto eterno con ustedes. Cada vez que vean un arco iris, recuerden que mi misericordia es más grande que mi juicio. Las palabras de Dios quedaron grabadas en nuestro corazón. La humanidad tenía una nueva oportunidad. Los días pasaron, y poco a poco comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Los animales llenaron los campos y las aves surcaron el cielo. Sabíamos que un nuevo capítulo había comenzado. Ya no éramos solo los sobrevivientes del diluvio. Éramos los guardianes de una promesa divina. Desde aquel día, cada vez que veíamos un arco iris, recordábamos el amor y la fidelidad de Dios. La humanidad había renacido. Pero, ¿cumpliríamos con nuestra parte del pacto? Dios hizo un pacto eterno con la humanidad y nos dejó una señal en el cielo. ¿Qué ocurrió después del diluvio? No te pierdas la continuación y suscríbete para conocer la historia completa. La tierra era nueva, limpia, lista para ser poblada otra vez. Dios nos había dado una segunda oportunidad, y nuestra misión era clara, multiplicarnos y llenar el mundo. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, tomaron a sus esposas y comenzaron sus propias familias. Cada generación creció y se extendió por diferentes tierras. Con el tiempo, los hijos de Sem se establecieron en el este, en regiones que más tarde serían conocidas como Mesopotamia y Arabia. De su linaje vendrían grandes pueblos y, en el futuro, la nación de Israel. Los descendientes de Cam viajaron al sur, poblando Egipto, Canaán y África. Cam fue el antepasado de pueblos poderosos, pero también de naciones que se apartarían del camino de Dios. Por otro lado, Jafet y sus hijos se dirigieron al norte y al oeste, llegando hasta Europa y Asia. Los pueblos que formaron serían grandes civilizaciones en el futuro. Así, la humanidad volvió a crecer. La tierra se llenó de personas, culturas y lenguas. Pero, aunque la población aumentaba, algo inquietante comenzó a suceder: el orgullo volvió al corazón del hombre. Algunos creían que podían gobernar sin Dios. Querían un mundo donde ellos fueran los protagonistas. ¿Aprenderíamos de los errores del pasado?
Las naciones crecieron y la humanidad se multiplicó, pero ¿qué hicieron con esta nueva oportunidad? Descubre el siguiente capítulo y suscríbete para seguir esta fascinante historia bíblica. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones olvidaron la advertencia de Dios. En lugar de esparcirse y poblar la tierra como Él había ordenado, decidieron unirse para construir algo monumental, una torre que llegara hasta los cielos. Se establecieron en una gran llanura encinar y allí dijeron: construyamos una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo. Hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos por toda la tierra. Pero en sus corazones no había gratitud, sino orgullo. Querían desafiar a Dios, demostrar que no necesitaban su guía. Creían que podían alcanzar el cielo por sus propios medios. Día y noche trabajaron, levantando la torre más grande jamás construida. Usaban ladrillos en lugar de piedra y asfalto en vez de mezcla. La obra avanzaba y la gente se maravillaba. Pero Dios lo vio todo. Descendió a observar la ciudad y la torre. Entendió que si la humanidad seguía unida en su soberbia, nada los detendría. Entonces, Dios decidió intervenir. Una mañana, mientras los constructores trabajaban, algo extraño ocurrió. De repente, uno hablaba y el otro no entendía. Los obreros intentaban dar órdenes, pero lo único que recibían eran sonidos incomprensibles. Los líderes discutían, pero sus palabras no tenían sentido para los demás. El caos se apoderó de la ciudad. Los grupos que se entendían se unieron y comenzaron a separarse. La construcción se detuvo, el proyecto quedó abandonado. Dios había confundido sus lenguas. Ya no podían seguir unidos en su rebeldía. Así, se dispersaron por toda la tierra, formando diferentes naciones y culturas. La torre que una vez pretendió alcanzar el cielo quedó en ruinas, como un símbolo de la arrogancia humana. Desde entonces, el lugar fue llamado Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de los hombres. La humanidad, una vez más, había aprendido una lección: el orgullo solo lleva a la confusión y al fracaso. La soberbia de los hombres los llevó a la confusión y la dispersión. ¿Qué pasó después de Babel? No te pierdas el siguiente capítulo y suscríbete para seguir explorando la historia bíblica. Después de la confusión de lenguas en Babel, la humanidad se dispersó, formando distintas naciones, culturas y lenguas. Lo que una vez fue un solo pueblo ahora se extendía por toda la tierra, cumpliendo sin querer el mandato de Dios. Pero algo quedó claro: el corazón del hombre seguía siendo el mismo. Desde el principio, Dios había mostrado su misericordia, pero la humanidad seguía cayendo en el orgullo y la desobediencia. ¿Había esperanza? Sí. Dios tenía un plan. En medio de las nuevas naciones, Dios miró a un hombre. Un hombre que no era poderoso ni famoso, pero que estaba dispuesto a escucharle y obedecer. Su nombre era Abraham. Dios lo llamó y le hizo una promesa: haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Era el comienzo de algo nuevo. El inicio de una historia que cambiaría el destino del mundo. Abraham dejó su tierra y caminó hacia lo desconocido, guiado solo por la voz de Dios. Lo que él no sabía es que, a través de su descendencia, un día vendría el mayor regalo para la humanidad: la redención. Desde Noé hasta Babel, la historia de la humanidad había estado marcada por la caída y la restauración, por el juicio y la misericordia. Pero ahora, Dios estaba trazando un nuevo camino, un camino de esperanza. El relato no termina aquí. Porque la historia de la humanidad es también la historia de la promesa de Dios. Y esa promesa sigue viva hasta hoy. Desde Noé hasta Abraham, la historia de la humanidad es una historia de redención. ¿Quieres conocer más? Suscríbete y sigue explorando la palabra de Dios con nosotros.